estimada concurrencia, distinguidos médicos que nos acompañan, sean bienvenidos a esta mesa redonda que nos mueve una gran inquietud por toda la situación que estamos viviendo en este momento. Quiero dar un especial agradecimiento a la Sociedad de Gineco-Obstetricia que se ha preocupado para preparar esta mesa redonda. Un saludo al señor decano del Colegio Médico, doctor Miguel Palacios, doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico, señores presidentes de las sociedades científicas quirúrgicas, señores miembros del Consejo Directivo, académicos honorarios, académicos de número, académicos asociados, señoras, señores que nos están acompañando el día de hoy. Esta mesa redonda, que se llama Gestación y COVID, va a ser dirigida, vamos a tener como ponentes al doctor Pedro Matsumura, al doctor Alfonso Mesa, al doctor Mauricio La Rosa. La moderación va a estar a cargo del doctor Alfredo Guzmán Changanaqui, académico de número, quien es ginecobstetra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, máster en salud pública de la Universidad Johns Hopkins, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y consultor de salud y reproductiva de la Organización Panamericana de Salud. Es un gran privilegio, doctor Guzmán, que usted nos brinde sus servicios como moderador en esta sesión, ya que sabemos de su gran colaboración con la Academia Peruana de Cirugía y su excelente participación en ella. Dejo con ustedes a los ponentes, al doctor Azarela, para que continúe la sesión. Buenas noches con todos ustedes, muy buenas noches, presidenta de la Academia Peruana de Cirugía, Azucena Dávila, y un agradecimiento y un saludo a la distinguida concurrencia de la Academia Peruana de Cirugía y también de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Creo que ha sido un gran acierto la programación de esta mesa redonda en forma conjunta de dos prestigiosas instituciones científicas del país. La situación nos lleva a tener este tipo de reuniones. La situación actual, todos ustedes saben que el embate de esta segunda oportunidad de la pandemia es mucho más grave que la primera por la velocidad con que está produciendo, ¿no? Solo para ponerles un ejemplo, en 24 horas entre el viernes y el sábado pasado ingresaron 1.115 hospitalizados. 1.115, eso no se había visto. Y en 31 días han ingresado 7.000 hospitalizados. Esto solo sucedía cada 60, 65 días en la primera oportunidad. Y tenemos, lamentablemente, 220 fallecidos, que es un número bastante alto. Esta pandemia ha dejado, dada la crisis en que nos encontramos sanitaria del país, dejó de lado muchas otras especialidades y morbilidades de otras especialidades, lo cual ha acarreado problemas nuevamente en el seguimiento y todo ello. Y la salud reproductiva no ha sido ajena a esto. La salud reproductiva ha tenido sus problemas con la academia y por eso que es bueno que tengamos esta mesa redonda para que todos nosotros tengamos un concepto mucho más claro sobre la afectación, en este caso en la gestación. Pero quiero decirles que este 15 de enero, en el JAMA, esta revista científica que ustedes conocen, se publicó un artículo del Brigham Hospital de Boston, donde se admitió de 406.415 admitidas a parto, 6.800 tuvieron COVID en el momento del parto. ¿Cuál fue el resultado de esto? 98.9% fue a casa. Felizmente tuvo un alta satisfactoria y fue a casa. Pero 3.3% terminaron en UCI, 1.3% con ventilador y 0.1% fallecieron. Y lógicamente es porque todos sabemos que en el embarazo se incrementa el riesgo por esta adaptación fisiológica del embarazo y los cambios en la adaptación del sistema inmunitario. En el Perú no ha sido ajeno a esto, ¿no? La mortalidad materna ha aumentado
con respecto al año pasado, tiene un exceso de 115 muertes. Se ha aumentado un 40% con respecto al 2019, o sea, del 2020 al 2019, ¿no? 6.500 gestantes fueron contagiadas y en el Perú han fallecido 63 gestantes o puérperas. Pero no solo se ha afectado eso, que es grave, sino también se ha incrementado el parto domiciliario, se redujo en 50% el uso del MAC, o sea, los métodos anticonceptivos modernos, y ocurrieron 1.000 partos en menores de 14 años. O sea, realmente en salud reproductiva ha tenido un impacto lamentable esta pandemia y yo creo que esta mesa redonda, a través de los expositores, nos va a dar un poco más de información sobre ello. Y para ello quiero presentar al primer expositor, que es nuestro presidente actual de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, que es el doctor Juan Matsumura, que es especialista en ginecobstetricia, es doctor en medicina, académico de número de nuestra Academia Peruana de Cirugía, es vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es actualmente el presidente de la Sociedad Peruana, como le dije, de Obstetricia y Ginecología, es presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, experto latinoamericano en y menopausia, docente principal universitario en pre y posgrado, es también fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y médico titular de la clínica Ricardo Palma. Así que con ustedes dejo al doctor Juan Matsumura Casano, que se va a ocupar de aspectos generales, rol de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Gracias, doctor Alfredo Guzmán, por su presentación, sus palabras. Agradecer a la Academia, a través de su presidenta, la doctora Azucena Dávila Málaga, y su secretaria, la doctora Sariela Solís, por la invitación hacia nuestra sociedad, que siempre preocupado por la salud de la mujer, obviamente va a poner en evidencia todo lo realizado en el aspecto académico en sí y también en el aspecto de gestión. Me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar mi presentación. Como ustedes hemos visto, nosotros tenemos ahí dos aspectos que vamos a ver desde el punto de vista académico y de gestión. En el aspecto académico, todo lo que ha realizado la sociedad en relación al tema, y en el aspecto de gestión, lo que tuvimos la participación a nivel latinoamericano cuando se implementó el tema de la pandemia. Algunos aspectos Esto es algo que sucedió mucho antes que la Organización Mundial de la Salud diera la alerta de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de una literatura que salió en septiembre del año 2019. Y ahí se vislumbraba ya un grave problema, por eso hay que llamar a la reflexión qué sucedió y por qué sucedió, ¿no? Cuando se hace esta publicación en ese tiempo, premuniendo la posibilidad de lo que se venía, ¿no? O sea, la gran pandemia que venía a nivel mundial con estas consecuencias que estamos viendo actualmente. En diciembre de aquella oportunidad, la FIGO, la que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, el ente mundial de la especialidad, empezó a hacer un llamado a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Y esto fue realizado en diciembre del año 2019, dando pautas en 7 indicadores que ustedes están viendo en esta presentación. Los derechos humanos, la mortalidad materna, el aborto inseguro, el embarazo adolescente, la planificación familiar con anticoncepción, la violencia contra las mujeres y el cáncer de cuello uterino. Y obviamente esto se dio justamente en el diciembre del año 2019. Y en esa misma posibilidad del tiempo, en Wuhan, se da este fenómeno, este problema. Específicamente el 31 de diciembre del año 2019, en los primeros casos de neumonía que fueron detectados en Wuhan, en una provincia de la China, ¿no?
en las que fueron reportados por la Organización Mundial de la Salud. La presencia de un virus desconocido, que estos casos de estas neumonías ocurrieron entre el 12 y 29 de diciembre, según las autoridades de esa provincia. En el Perú llegó obviamente en el 15 de marzo, en la cual el presidente dio un decreto supremo por la presentación ya del primer caso a nivel nacional. Y en ese decreto supremo obviamente dio toda una serie de medidas. Pero lo que quiero yo mirar un poco es cuál era la situación de salud justamente antes de la pandemia, porque si bien es cierto, vemos nosotros la precariedad con que estamos viendo el tema de la pandemia desde el punto de vista de la salud, sin embargo, ya desde antes teníamos los grandes y graves problemas del sistema sanitario en el Perú. Siempre se ha visto a la salud y la educación como entes de gasto, más no de inversión. Y eso es lo que siempre, y por eso se hablaba del sistema de salud fragmentado y segmentado. Yo lo que siempre he sostenido hasta canibalizado. ¿Por qué? Porque no se respetaban niveles, no se respetaban categorías, y había una serie de deficiencias, como ustedes lo están viendo, a todo nivel, MINSA de salud, el sistema, en todos los sistemas que atendían la salud tenían pues un grave problema. Faltaban hospitales, faltaban especialistas, el recurso humano era deficitario, había un colapso en las emergencias, probablemente por el tema esto de la falta de educación, de cultura, de salud y falta de promoción, en la que siempre se habló de la atención primaria, y aquí rindo mi homenaje a David Tejada Rivero, quien fue el que promovió este tema de la atención primaria, siendo un subdirector de la OMS, ¿no? En la cual se dio a través de sus indicaciones una serie de problemas que se podían solucionar los temas de salud a nivel mundial. Había una serie de cosas que actualmente, y esto lo mencionaba la doctora Zacieta, que era una consultora en salud pública. Entonces, cuando viene la pandemia, es obvio que la prioridad la tenía todo el tema de la pandemia. Muchos hospitales que fueron clasificados como COVID y otros que no COVID, al final fueron rebasados y al final todos se convirtieron en COVID. Pero la pregunta que nos hacíamos desde el punto de vista de salud pública, ¿y dónde están los pacientes, los otros pacientes que tienen diferentes otros problemas, ¿no? Que eran atendidos a través del sistema integrado de salud, problemas crónicos, no transmisibles, que deberían recibir su medicamento? ¿Qué pasaba con los pacientes con cáncer, con tuberculosis, con VIH-Sida? ¿Recibían su tratamiento? ¿Se continúan atendiendo a estos pacientes donde debería estar? Y esto obviamente, muchos de ellos requerían la UCI, pero si las UCI estaban pletoradas de pacientes con COVID, ¿dónde iban nuestros pacientes? O esos pacientes. Y obviamente la gestante tampoco se excluyó, como muy bien ha dicho el doctor Guzmán, ¿no? Había una serie de problemas y empezó a notarse un gran temor por el tema del COVID. Hay gente que buscaban dónde eran hospitales no COVID, pero finalmente, como todo se convirtió en COVID, dejaron de ir a los hospitales. ¿Y a dónde se iban? Y ahora vamos a ver los indicadores. Era muy probable con toda esta situación que hubieran embarazos no planificados, que aumente la violencia en los hogares por el tema del confinamiento, que hubiera pues una serie de situaciones, los niños en las consultas de crecimiento y desarrollo, ¿dónde fueron? El tema de la desnutrición, la anemia, la obesidad, alteraciones de enfermedades crónicas que no eran no infecciosas, ¿no? Eso era una reflexión que realmente se descuidó bastante. Por ello, la sociedad, viendo esto y obviamente respetando la prioridad que la salud debía darse, obviamente, a la atención del COVID, sin embargo, viendo estos indicadores negativos, es que nosotros como sociedad dijimos, tenemos que pronunciarnos. Y sacamos una comunicación el 23 de marzo. Fuimos la primera entidad académica en sacar una comunicación relacionada al tema de los cuidados de las gestantes con COVID, ¿no? Y una semana después, el 9 de abril, sacamos, basado en la evidencia, con el criterio técnico de la evidencia, el manejo del paciente obstétrico con sospecha o confirmación del COVID-19, en la cual obviamente estamos mostrando solamente la representación. Obviamente en esta situación nosotros hicimos, y recién
Después de un mes, el 22 de abril, es que el Ministerio de Salud se pronuncia con la primera directiva sanitaria relacionada a la salud de la gestante y también a la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por COVID-19. Esta fue la comunicación un mes después de nuestro pronunciamiento. Nosotros deberíamos tener una serie de actividades como toda sociedad organizada y debemos empezar nuestras actividades científicas que eran 2 veces por mes a partir de abril, los segundos martes y los cuartos martes de cada mes. Por el tema de la pandemia tuvimos que retrasar un mes esa posibilidad. Teníamos programado nuestro gran evento o un mega evento que es el Congreso Internacional, que debió realizarse en julio. Tuvimos también que por efecto de la pandemia postergarlo. Pero acá programamos de acuerdo a todo lo que habíamos diseñado y planificado durante el año las 14 sesiones científicas y obviamente teníamos que mirar que hacerlo ya de no manera presencial. Era un escenario nuevo, totalmente nuevo. Fue la oportunidad que estando después de la segunda sesión, en la primera semana del mes de junio, fuimos convocados por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOC, en la cual, preocupados por el tema no solamente local, regional, latinoamericano, sino mundial, hicimos un evento que ustedes están viendo ahí, ¿no? Liderando organizaciones médicas en tiempos de COVID. Y a nosotros, como Perú, nos encargaron hacer un desafío para la gobernanza de las sociedades médicas. Y obviamente en esa presentación que hubieron gente representativa de toda Latinoamérica y gente directiva de la FLASOC, tuvimos que hacer nuestro diagnóstico situacional, que ya lo sabíamos, porque nosotros hemos hecho nuestro plan estratégico siempre siempre al inicio de cada gestión. Entonces, en este desafío para la gobernanza, tuvimos que ver cuál es nuestro diagnóstico de la sociedad. Y creo que teníamos una serie de funciones de fortaleza que hay que adquirir, o no adquirir, sino que teníamos, que éramos parte de una sociedad organizada, una parte de una sociedad principal perteneciente al Colegio Médico, y creo que eso hizo que en este diagnóstico nosotros viéramos todos los aspectos que ustedes ven, ¿no? Promover el perfil profesional, actualizándolo en base a la modernidad y actualización de conceptos de medicina basada en la evidencia, ser líder de opinión, coordinación, ser coordinador y referente técnico del ministerio para generación de normas y guías prácticas clínicas. Proponer una serie de estas guías. En ese momento ya nosotros, de acuerdo a la evolución de muchas gestiones, habíamos adquirido un nuevo local, que ya teníamos todo desde el punto de vista financiero, económico, realmente ya no planificado, sino realizado. Tuvimos que continuar. Y una de nuestras fortalezas fue que teníamos un plan multianual que era nuestro camino a seguir y obviamente nos daba en todo este contexto cierta solvencia financiera para nuestro trabajo. Por lo tanto, el diseño que hicimos para esa presentación fueron de 2 tipos y lo he graficado en 2 láminas que más o menos resume lo que se hizo. ¿Cómo impacta el distanciamiento físico? Obvio que el distanciamiento físico no quiere decir el de 2 metros o 1 metro de distancia para nosotros. No, el distanciamiento físico se refería a cómo impacta el no tener que hacer las sesiones presenciales en la gobernabilidad de las sociedades. Y acá iniciamos y veíamos todo en este diagnóstico en que había que revisar y adecuar nuestros estatutos a la nueva normativa en base a una asesoría legal que lo hemos tenido desde hace muchos años. Las reuniones que eran no presenciales había que virtualizarlos. Hay muchos que dicen, sí, pues la virtualización vino por la pandemia. No, la virtualización de todas maneras se iba a dar. Lo que hizo la pandemia es adelantar esta posibilidad. Había que hacer una educación continua de impacto, ¿no? Para seguir, obviamente, cumpliendo con nuestra función como sociedad organizada, académica y que aporta a la salud de las mujeres. Obviamente esto requería aceptación. El quiebre de la socialización fue un tema muy agobiante. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a los diferentes eventos
va para socializar dentro de todo el alcance académico que nosotros sabemos. Hubieron que reprogramar como lo hemos hecho. Nosotros vamos a tener un congreso ahora virtual en el mes de febrero, del 23 al 26 de febrero, ¿no? Había que reprogramar y obviamente siempre con la recertificación correspondiente. Fortalecer la experticia del médico especialista, y para eso creo que tuvimos que continuar con la alianza estratégica con una serie de entidades como la industria farmacéutica y algunos, digamos, equipos que funcionan para la especialidad. Obviamente eso tuvo un impacto en menores ingresos, impacto económico correspondiente. Y el otro camino era ¿no? Que era qué alternativas comunicacionales debemos llevar para no frenar nuestras organizaciones. Y es cierto, porque muchas instituciones era una experiencia nueva, había que adaptarse a los cambios. Para eso teníamos un plan estratégico que fue sostenible, hubo que aplicar una metodología, una disciplina adecuada y evitar muchas veces la incertidumbre, y eso lo hemos hecho. Había que innovar, el tema de la virtualización, darle de la mejor manera, porque obviamente era una situación que nadie estaba preparado todavía para enfrentar este problema en ese contexto. Había que hacer uso de Zoom, Google Meet, en fin, una serie de redes sociales. Había que digitalizar los procesos administrativos y para ello tenía que hacer un trabajo remoto a predominio. Nuestra revista, que era revista que se repartía, tuvimos que, y siendo del prestigio que corresponde, como ustedes todos conocen, nuestra revista de la sociedad, obviamente tuvimos que hacerlo digital, y eso fue aceptado por el comité editorial, muy bien representado por el doctor Pacheco, ¿no? Y teníamos algunos proyectos que estaban en camino, como el proyecto con Figo, proyecto con PPG, que eran proyectos que ya los habíamos desarrollado, pero que tuvimos que hacer algunos cambios propios del sistema. Para ello, aparte de las 14 reuniones ordinarias, miren ustedes, tuvimos que enfrentar una serie de parámetros académicos para poder hacer lo que les he mencionado. Y muy bien, en toda esa gestión, tuvimos entre 40 a 45 sesiones extraordinarias. O sea, juntando más o menos son 60 sesiones académicas a través de webinarios que hemos tenido durante el año 2020, que es el año en el cual teníamos tantos problemas para ello. Hicimos el tema de COVID embarazo en regiones, en filiales. Acuérdense que nosotros tenemos 18 filiales y son 24 regiones, o sea que había que también extrapolar muchos de estos datos a las regiones, a otras regiones que no llegaban las filiales. Sesiones con la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, en las cuales tuvimos una serie de reuniones con laboratorios a nivel nacional e internacional, incluso tuvimos un encuentro binacional con Ecuador, por ejemplo. También fue una situación importante. Hospitales a todo nivel nacional, sea de MINSA y sea de E-Salud, como verán en algunos ejemplos que mostraré. También la conexión con facultades de medicina. Fueron invitadas todas, obviamente la que por efecto natural, creo yo, de ser también autoridad de la universidad, nos permitió entrar en ese terreno de la universidad para compartir con ellos todos estos conceptos a través de estas reuniones científicas. Sociedades, con las sociedades principales, tuvimos una reunión y creo que esto lo acogió a FEFAN, que en un futuro cercano de este año probablemente se haga el primer congreso para médicos generales de las 4 especialidades, ¿no? Estoy hablando de medicina interna, o sea, de medicina, cirugía, ginecobstetricia y pediatría. Yo creo que con todos ellos nos hemos reunido y llegamos a un consenso para seguir avanzando como unidades interconectadas y para dar una integración académica de los conceptos, no solamente de la pandemia, sino en términos de integrar todos los conceptos, los conocimientos de la medicina y de la salud del país. También tenemos 5 minutos, doctor Matsumura. Ustedes ven ahí con todos estos elementos, ¿no? Acá tienen ustedes las filiales, tienen ustedes el manejo en regiones, tienen ustedes el tema de gestión en los hospitales de Lima, incluso también temas como la planificación en diferentes hospitales de Lima. Tuvimos también con la FLACIN, que es la Federación de Climaterio y Menopausia, por el tema de la heterogénesis
y climaterio por el uso de terapia hormonal en la menopausia, que producía tema de la trombosis. Fue importante. Una serie de papers, acá tienen ustedes todos los papeles que hemos hecho en comunicación en redes sociales, la pandemia y COVID en el embarazo, esto del manejo obstétrico con sospecha confirmada del COVID-19, el tema de recomendaciones durante la pandemia, en la cual he puesto la hoja inicial y la hoja final, y este fue el último comunicado que tuvimos el martes 5 de enero de 2021, que fue publicado en El Comercio, en la cual veíamos el pronunciamiento de vacunación para COVID-19 en gestantes y lactantes, que en Estados Unidos y en otros países ya lo están haciendo sin ningún tipo de inconveniente. Y estas fueron las conclusiones de todas estas reuniones. Y voy a hablar en general para que ustedes vean, lo específico lo verán los colegas que a continuación le van a suceder. Todavía no hay evidencia de transmisión vertical. Hay un enmascaramiento de síntomas de COVID, como bien lo dijo el doctor Guzmán, con los síntomas inocuos del tracto respiratorio de la gestante. No hay mayor riesgo de aborto, ni pérdida gestacional, ni defecto congénito en la gestión con COVID-19. Síntomas similares en la población general. En la semana -1, 1, 2 y 3, hacer pruebas moleculares, que es la reacción de la cadena de la polimerasa. De la semana 2 hacia adelante, las pruebas serológicas, inmuno-M, inmunoglobulina M y G. Pueden realizarse tomografía de pulmón, imagen en vidrio esmerilado. Casos leves o asintomáticos y moderados, y ojo que la gestante, en muchos hospitales, en más del 80% son asintomáticos, debe ser manejo ambulatorio, en caso severo, manejo hospitalario. En control prenatal puede utilizarse el tema de la telemedicina, el tema del COVID positivo con uso de ultrasonidos para ver crecimiento fetal y evaluación del detalle anatómico entre las 18 y 23 semanas. El intraparto se decide el parto por criterio obstétrico, no porque tenga el COVID. Analgesia no está contraindicado. En el posparto, manejo conjunto con distanciamiento en caso positivo o sospechoso de la lactancia materna permitida. Tratamiento con muchas polémicas, muchas de ellas son de tratamientos empíricos. La vacuna, que es permitida a la gestante por la alta vulnerabilidad, y esta es una enfermedad que, esto es la conclusión final, que conocemos poco o nada, y por lo tanto todos los criterios son dinámicos y cambiantes. Acá tienen, esto sí fue proporcionado por el doctor Guzmán y el doctor Guevara, en la cual no se cumplió con los objetivos del milenio, pero obviamente ahora con desarrollo sostenible también era mucho menor el índice de mortalidad materna. Y como bien lo dijo, el incremento del 42%, lo que hemos retrocedido los indicadores nefastos desde el año 2012 en cuanto a la mortalidad materna. Y una de las cosas, las enfermedades por COVID, o sea, las causas indirectas, que casi alcanza el 50%. O sea, antes se veía que las causas directas, que son los que producían la mortalidad, ahora las causas indirectas se han incrementado por el efecto del COVID, y en Lima y en Loreto fueron este efecto de crecimiento sostenido. Y esto lo dijo muy bien el doctor Guzmán. ¿Qué pasó? Porque se incrementó el tema de los partos domiciliarios, y obviamente con todas las consecuencias del caso. El tema de la planificación familiar, obviamente era la mejor manera de evitar muertes maternas y muertes infantiles. Tampoco se llevó a cabo. Embarazo en adolescentes seguía la curva que siempre se ha mantenido alto, alrededor de 13% desde hace 20 años. Y esto es otra de las cosas, ¿no?, que ya he mencionado, que es parte del problema, ¿no? De 149 servicios de emergencia, 52.3% consideró que no contaba con el equipo adecuado para atender las emergencias, en todos los aspectos que están viendo. Y miren ustedes, 50 hospitales de 149 no contaban con médicos pediatras, 45 no contaban con ginecólogos, y 57 no contaban con anestesiólogos. Bajo esa perspectiva, obviamente, muchos de los problemas. La OPS también hablaba de este tema muy grave, muy serio, y que era un problema no tanto de infraestructura, también era problema de recursos humanos. Y al final creo que cumplimos con todo. Obviamente lo único que no he puesto el check es los menores ingresos, y todo lo demás que habíamos diseñado en el camino, creo que lo hemos realizado. Y finalmente el mensaje final que quiero dejar en el pensamiento para que llegue a casa: creemos que los escenarios van a ser híbridos, o sea, virtual y presencial, pero los presenciales con nuevas normas y muy estrictas. Ante graves problemas había que plantear mejores soluciones. Y esto obviamente con nuevas prácticas, ideas, información y estrategia. Para ello se requiere mucha voluntad, algo diferente. Y como dijo Peter Drucker, en momentos de crisis hay que convertir las
amenazas en oportunidades. Y cuando nosotros queremos cambiar, como dijo Gandhi, si quieres hacer el cambio, primero cambias tú. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Matsumura, por su posición. Ha sintetizado realmente el desafío que representó no solo para la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, sino para todas las sociedades y academias, ¿no? Tuvimos que reinventarnos realmente, ¿no? Pero yo quiero destacar dos cosas de lo que usted ha dicho, y es una, la labor que ha tenido la sociedad en la difusión de protocolos actualizados para el manejo de las gestantes bajo la epidemia del COVID. Y la otra es esa labor también a nivel provincial de discutir con diferentes hospitales sobre los desafíos que ellos enfrentaban y también sobre la experiencia en su manejo en los casos que tuvieron. Y eso realmente tuvo una gran audiencia y dio pauta para que muchos otros especialistas pusieran en práctica también este tipo de experiencias que se habían comentado. Bien, ahora pasemos al segundo ponente, que es el doctor Luis Mesa Santibáñez. Él nos va a hablar sobre respuesta de los servicios de salud, básicamente refiriéndose al Instituto Perinatal, ¿no?, donde él trabaja. El doctor es ginecobstetra egresado de la Universidad. Egresado de la maestría en salud pública con mención en gestión hospitalaria. Además tiene un doctorado. Actualmente es director de la Oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada del Instituto Nacional Materno Perinatal, que todos conocemos es el buque insignia de nuestra especialidad. Muy bien, doctor Mesa, tiene 20 minutos para su exposición. El tema es a tratar respuesta a los servicios de salud en estos tiempos del COVID. Declaro no tener conflicto de interés ni haber tenido relaciones con ánimo de lucro con respecto a esta presentación. Y como bien dijo el doctor Matsumura, fíjense lo que sucedía hace un año casi aproximadamente. 15 de marzo de 2020, el estado de emergencia por coronavirus, el cierre de frontera comenzará a las 23:59 horas. Se declaró en ese momento la cuarentena, ¿ok? Fíjense, coronavirus, Cineplata anuncia cierre de todos sus cines, etcétera, Poder Judicial suspende, etcétera. ¿Qué pasó 318 días después? Hoy, miércoles 27 de enero. Se nos anuncia ya que nuevamente entramos en una cuarentena estricta a partir del próximo lunes. La gerencia Cusco comienza 18 fallecidos en las últimas 24 horas. Trabajadores de actividades esenciales deberán tramitar nuevamente sus pases para laborar. Recargan el programa Taita, que dice que fue efectivo en Lima y 6 regiones. La doctora Maciete señala que salidas peatonales durante la cuarentena buscan dar alivio y no libertinaje. O sea, significa casi un año. Vamos a seguir viviendo en estas situaciones de salud bastante extremas. Frente a esta situación, entonces, vemos cómo fue la atención prenatal. Muy bien dijeron en la introducción, la primera reacción que se tuvieron cuando declararon el 15 de marzo el estado de cuarentena, los hospitales cerraron consulta externa. El primer nivel comenzó a cerrar sus atenciones. Entonces, ¿qué pasó con los pacientes? ¿A dónde iban? ¿Por qué dejamos esta situación? Como estamos viendo bien en el comentario inicial que ustedes hicieron, el primer nivel es el que debe dar la respuesta, porque está más cercano a los hogares, está más cerca a la comunidad. Y realmente actuamos en forma inadecuada. El instituto, dando esa indicación de que cierra consulta externa, ni bien en su página web comienza a publicar los nombres de los médicos que por cuestiones de salud fueron a casa y publicaron sus teléfonos para que las pacientes entren y los llamen. Por supuesto que comenzaron a llamar a cualquier hora, en todo momento los paraban llamando a los médicos, ni siquiera era mañana, tarde, sino hasta en las madrugadas los llamaban por cuestiones y preguntas, necesidades, y realmente se volvió una cosa insostenible para los médicos. Entonces, el equipo de salud del instituto comenzó a trabajar y se elaboró una propuesta y un proyecto de teleorientación para pacientes de bajo riesgo y atención presencial restringida. Fíjense, estamos hablando en la primera etapa, cuando estaba creciendo los casos de COVID, cómo ir a atender a los pacientes en una atención prenatal, ¿ok? Entonces, y ahí se veía las experiencias que están dando en otros países y se vio que el modelo de atención prenatal alternativa tiene que ser entre citas virtuales y citas presenciales. Pero ¿cómo debemos organizar eso? ¿Cómo debemos captar estos pacientes? Y para eso nosotros empezamos a trabajar con la lista de los 950 pacientes que teníamos controlándose en el instituto al 15 de marzo. Se empezó a llamar, se comenzó a agendar las citas con ellos poco a poco y se comenzó a estructurar a los médicos que iban a atender a estos pacientes.
Importante recordarle que la teleconsulta no reemplaza la consulta física, pero sí facilita y complementa el seguimiento. Y la otra cosa que hemos aprendido en este año, la teleconsulta genera una fidelidad del paciente con la institución. Nosotros hemos asignado a un médico el caso de una paciente que lo sigue desde el momento de su primera atención por consulta por teleconsulta y la conduce todo el embarazo hasta el momento que llega al hospital para hospitalizar y terminar su embarazo y su primera cita de control de puerperio. Un solo médico es el médico tratante que va llevando a tener la teleconsulta y se trabaja en forma coordinada con los médicos que hacen atenciones presenciales. Fíjense, como bien dijo, el Ministerio de Salud, al ver este escenario que se venía y lo que estaba pasando en China, y lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos, empezaron a agilizar e implementar documentos sobre la teleorientación y telemonitoreo. Y esto llevó a que en su registro del GIS del MINSA comience a aparecer la teleorientación sincrónica, asincrónica, se comenzaron a registrar seguimientos telefónicos, etcétera. Entonces ya estaba todo el sistema de registro de las atenciones que se iban a dar por telemedicina. La otra cosa también, el CIS inmediatamente también dio pautas, y fíjense, ya estábamos ahí el 14 de abril, importante, la teleorientación, que en ese momento se llamaba teleorientación, decían que sí, a través de teleorientación se pueden suministrar medicamentos. A través de teleorientación también podemos indicar pruebas de laboratorio para que los hospitales hagan la prueba de laboratorio y se reconozca su pago. Entonces, posteriormente, ya por agosto, aparece el concepto de teleconsulta. De acuerdo que teleconsulta antes era entre una IPRES, un establecimiento de salud, con otra IPRES se hacían las teleconsultas. Pero ahora no, aparece el concepto de teleconsulta realizada por un médico y el paciente en forma directa por los sistemas, ya sea teléfono, WhatsApp, computadoras, otras vías de comunicación. Ya se hicieron la referencia que la sociedad peruana empezó primero colocando un comunicado a los cuidados de las gestantes, luego sacó una guía porque tenía que dar orientación y pautas ante la incertidumbre de cómo se manejaba la gestante en estas situaciones. Y el Ministerio de Salud, como bien dijo, comienzan a sacar normas primero sobre la atención de la gestante y la planificación familiar, luego la atención de la gestante y del recién nacido, ¿ok? Y paralelamente ya la institución comenzó a ir cambiando. De lo que empezamos a hablar de teleorientación, comenzamos a entrar en un sistema porque ya no solamente manejando a los pacientes que teníamos en nuestra base del hospital, sino que comenzaron a llamar, hicieron presión para llamar y quererse atender al Instituto Materno Perinatal. Se aperturó un teléfono WhatsApp donde se recibían las citas, los requerimientos para citas y se comenzó a trabajar con pacientes nuevos. ¿Esto a qué llevó? Que el instituto ya no solamente manejaba con 16, 15 médicos, sino que se convocó 27 médicos, se formaron grupos, servicios, se formó un sistema en el cual tenían los coordinadores que eran los profesionales de obstetricia, que eran los que recibían admisión, captaba el paciente, lo pasaba a la coordinadora entablaba la comunicación con la paciente, solicitaba ecografías, análisis que tenga la paciente y por WhatsApp se le enviaba al médico para que dé la atención y programaban la cita concertada. Era un trabajo bastante coordinado. Nosotros colocamos una coordinadora por cada 6 médicos y se colocaban los 10 que atendían estos médicos. El primer concepto importante era, el médico es el que llama, la paciente no debe llamar al médico. Segundo, se le daba la información de todo lo que es el consentimiento informado de lo que es la teleconsulta y todos los materiales que vamos a utilizar con ellos. Ya en un inicio nosotros utilizamos una base Excel, una base en Excel, colocando todas las informaciones en el Drive. Había un coordinador general que yo asumí esa coordinación general y comenzamos a ver cómo iba yendo el manejo de las pacientes. En esta base Excel nos permitía registrar las atenciones, los diagnósticos y las citas. Pero esto fue momentáneo porque ya el instituto comenzó a trabajar, o ya estaba trabajando, la historia clínica electrónica que es el Singales Plus Web. Actualmente, a partir ya del mes de octubre para adelante, todos los médicos que trabajan desde su casa, todos están en sus computadoras instalados este programa. Y ellos directamente están atendiendo a los pacientes directamente en la historia clínica electrónica, registrando todos sus datos y todas sus atenciones. A través de Singales Web, piden análisis, dan indicaciones de medicamentos. Si el paciente es pagante, el paciente previo a su atención paga. Si el paciente es CIS, es cargada toda la atención del GIS. La otra cosa interesante que también nos permitió ver todo esto fue que ustedes bien saben que en la atención prenatal usamos un sistema en el cual se hacía una cita los primeros 6 meses, el séptimo y el octavo cada 15 días y el último mes cada semana, total 13 citas, y viendo que al final del embarazo se concentraban las citas y era bastante dificultoso que la paciente sea atendida por un mismo médico, y cambiamos con la pirámide invertida, en el cual las atenciones se centran más al inicio del embarazo para detección de complicaciones, etcétera,
detectar oportunamente las complicaciones y hacer la intervención y llevarlas a las pacientes que en los finales del tercer trimestre ya son pacientes orientadas para una atención del parto en forma adecuada. La otra cosa que también se trabajó ya, viendo la situación del COVID, qué hacer cuando los pacientes no son infectadas, restringir la visita lo mínimo posible. Si el paciente es sospechoso, si no es urgente, postergar la cita, dar las informaciones y el manejo que tiene que dar. Si no es un caso confirmado, si la paciente no tiene en ese momento ningún signo de alerta, su aislamiento, manejo a través de telemedicina, etcétera. Y si requiere, tiene que venir a la institución y los médicos tenemos que atenderlo con todos los equipos de protección personal. Otra cosa muy importante que Mauricio va a insistir bastante es que al inicio, y nosotros vemos cuando se dijo, ¿cuál es la población de riesgo? Colocaron a las personas mayores de edad, con comorbilidades, etcétera, y no aparecieron las mujeres embarazadas. Y con el tiempo se comenzó a demostrar que la mujer embarazada sí es una paciente de mucha complicación cuando se infecta con el COVID. Tiene mayor incidencia que la paciente tiene que hospitalizarse, mayor incidencia que la paciente va a requerir UCI, que va a requerir ventilación mecánica, y lo más triste es que tiene mayor incidencia de muerte materna que un embarazo normal. La otra cosa importante que nos permitió hacer todo este trabajo fue tomar criterios del alto riesgo. Si bien es cierto, todo embarazo se puede complicar en cualquier momento, deberíamos tomar ciertos pasos para considerar qué embarazos debemos manejarlos en el instituto para aceptar un seguimiento de la manera estricta como estamos manejándolo. Índice de masa corporal más de 30, la edad mayor de 38 años, gestantes menores de 15 años, antecedentes de preeclampsia, antecedentes de embarazos prematuros, detección del Doppler del IP de las arterias uterinas incrementadas, cuello uterino cortos, diagnóstico de RCU, cesárea anterior 3 veces, peso fetal o antecedente de más de 4 kilos, etcétera. O sea, criterio que nos dicen, sí, esta paciente puede complicar su embarazo y necesitamos hacer un seguimiento más estricto. Al año, ya tenemos en el año 2020, se han hecho más de 8,000 consultas, se han atendido 825 pacientes en forma presencial. Las atenciones presenciales recién empezamos en agosto, al inicio era solamente pura teleconsultas. Recién en agosto empezamos a poder atender a las pacientes y nos permitió preparar a las pacientes para las cesáreas programadas, entre comillas, que dábamos a las pacientes. Otra cosa era importante, siempre entregamos a todos los médicos, era sus checklist que tienen que hacer al inicio de cada consulta, aplicar para hacer el checklist de signos de alerta de COVID y también verificar el checklist de signos de embarazo de alto riesgo. Un trabajo muy importante fue qué cosas se tiene que hacer el médico en la primera consulta, teleconsulta, vía teleconsulta, y qué es lo que hace el médico en la primera cita presencial. Esto tiene que ser un trabajo coordinado en equipo. Por lo tanto, se estableció las acciones que se debe hacer en cada intervención. Toda paciente que ingresa ahora todo es primero por vía virtual. Todos entran sistema de teleconsulta, captada ya sea por la vía web, captada por el teléfono de WhatsApp, etcétera, o que han ido al instituto y han registrado su cita a través de referencias. Todos ellos, su primera cita es a través de teleconsulta. Si los pacientes son CIS, ya vienen todos con sus hojas de referencias. Si el paciente es un paciente pagante, el médico que le va a hablar por teleconsulta va a determinar si se queda o no en la institución, si es un embarazo con factores de riesgo, sí o no. Por lo tanto, en esa primera consulta hace toda esa evaluación, llena toda la historia clínica y pide todos los análisis que se va a hacer la paciente, ni bien acuda a su primera cita presencial. En la cita presencial, la paciente lo primero que hace, va al laboratorio, le hacen su ecografía y luego entra en la entrevista con el médico para su evaluación física. Y el médico ya sabe todos los antecedentes y todo está registrado ya en la historia clínica electrónica. Para todo esto ya se estableció una sistematización, cómo deben ser las citas virtuales y las citas presenciales. Entre la semana 6 a la 14, generalmente en embarazos tempranos, todos empiezan por teleconsulta y todos son citados entre la semana 11 y 14, más que todo para hacerle su ecografía genética y tomarle todas las pruebas de laboratorio que se requieran. Luego de ahí se le cita entre la semana 15 y 19 una nueva cita virtual en la cual se le informa todos los resultados que se tienen, tanto de su ecografía como de sus análisis de laboratorio. Y a la paciente se le cita y se le hace las órdenes para la semana 20-24 que regresa para su ecografía, que llamamos la ecografía morfológica, descarte de preeclampsia, descarte de parto prematuro, descarte de diabetes gestacional, se están realizando todas esas pruebas. Entre la 24 y 32 se le va haciendo la cita por vía teleconsulta y se le cita una cita presencial entre la semana 32 a la 36 para determinar, más que todo, buscar en los casos de que era placenta inserción baja, placenta previa, detectar los casos de acretismo placentario, que es una complicación bastante severa que requiere un trabajo multidisciplinario.
Entonces, barremos y hacemos más que todo que las citas presenciales estén asociadas a ecografías que no van a determinar patologías, hacer una intervención. Si todo está normal, en la semana 37 para adelante va a ser por teleconsultas y ya solamente a la paciente se le cita para que acuda por emergencia cuando tenga algún signo de alerta o tenga ya su inicio de trabajo de parto. Todo esto, más detallado está por cada una de las consultas, qué cosa debe hacer, qué debe pedir, cómo lo debe pedir cada médico sus accionarios. Por supuesto, va a haber situaciones especiales que la paciente sí es un embarazo gemelar, son trillizos, es una placenta previa, son cesárea 3 veces, que van a requerir un seguimiento un poco más estricto, por lo tanto, en ellos sí alteramos este esquema de atención que estábamos teniendo. Importante que es en esta atención prenatal, no solamente estamos viendo a la paciente dentro del aspecto del embarazo, su complicación y la salud materna, sino que trabajamos todo un sistema de educación a la gestante y para estos participan los profesionales de obstetricia y los profesionales de enfermería. Ni bien está captada la paciente, se ingresa al equipo componente de educación en salud. Un grupo va a trabajar lo que es psicoprofilaxis de estimulación prenatal para las primigestas, primeras que van a dar parto, o la cesárea anterior que quiere dar parto vía vaginal, pasan este grupo. Todas pasan el tamizaje de violencia familiar y si se detecta algún signo de alerta, inmediatamente se trabaja con las instituciones que trabajan todo lo referente a violencia, con el SEM, con el Ministerio de la Mujer, etcétera. Se trabaja mucho con consejería de planificación familiar. La idea es que esa paciente ya llegue con un método definido al momento después del parto. Y no en ese momento pensar qué cosa va a usar, sino ya llega orientada para que tome la mejor decisión de método de planificación familiar. Y muchos insisten en los casos de riesgo, los métodos LARC o los métodos definitivos. Consejería de inmunizaciones, ¿qué vacuna va a recibir durante el embarazo? ¿Para qué son esas vacunas? Y también se le hace consejería de las inmunizaciones que va a tener su hijo y en qué momento va a tener que vacunar a su hijo. Tamizaje de VIH, prueba antes y después. Consejería de lactancia materna y cuidado del recién nacido. Consejería de cuidado de la salud y de la alimentación de la salud de la madre. Consejería del síndrome de alarma del embarazo. O sea, esa oportunidad que muchas veces en el hospital no lo realizábamos, ahora lo estamos haciendo con todo este equipo que se indica salud. Por lo tanto, la atención que estamos dando, no solamente estamos hablando con la mamá, estamos hablando también de su entorno familiar y estamos haciendo hasta increíblemente un plan de parto con ellas para que vayan a la institución a dar su parto. ¿Qué pasó entonces ahora con la atención presencial? La atención presencial ha cambiado totalmente, está cada 30 minutos, los procedimientos están bien orientados. Para nosotros, toda paciente ya es sospechosa. Antes le pedíamos la prueba de COVID, ahora ya no. Todas pasan, pero a todas le toman temperatura, le detectan los signos si tienen algún signo de sospecha de COVID, pero el médico que va a atender, los profesionales que van a atender, todos manejan al paciente como un sospechoso de COVID, usan mascarillas, usan guantes, usan caretas, usan mandilones para la atención del paciente. Hemos establecido todo el sistema, entra por teleconsulta, los pacientes son captados, son registrados, son citados y aparece una lista en la puerta de consulta externa quienes van a ingresar. Pasan el tamizaje si no hay un signo de alerta y si no pasa las consultas. Y cuando viene la paciente aprovechamos para hacer laboratorio, ecografías, consulta, inmunizaciones, interconsulta, cardiología, endocrinología. Le tratamos de dar el paquete en ese día que viene. Estas son las fotos como viene el paciente, viene el ingreso, está el vigilante tomando el nombre, va a la orientadora anfitriona, ella se identifica a la paciente, inmediatamente le entrega todos sus órdenes de laboratorio y ecografías para que simplemente ya están registradas todas sus citas. En admisión le entregan la historia clínica, se registra su carnet, etcétera, validan algunos datos. Laboratorio, a nivel de la paciente, llegaron, todas pasan al laboratorio para las pruebas que les corresponden en ese momento, peso, talla, su tamizaje, depende, orientan, ya se distribuye la paciente, uno van a ecografía, la ecografía es realizada por médicos de medicina fetal entrenados en ecografías de alta resolución y complejidad. Va a la consulta, fíjese la distancia, ya no existe una silla de frente a la paciente, ya va de frente a la camilla en una distancia más de 1,5 metros, 2 metros, le ponemos la cortina de aire al médico que va a estar atendiendo, mantenemos toda una cuidados tenidos. Termina esta consulta, la paciente va a las interconsultas que se requiera necesario y luego ya la paciente pasa al registro de su próxima cita que va a teleconsulta. Ya la paciente sabe cuándo la van a llamar para su siguiente teleconsulta y el médico de teleconsulta va a recibir en la historia clínica ya todos los resultados y va a informar cuándo va a citar su nueva cita presencial. Aparte de todo esto, se toma que cuando vienen los grupos de pacientes, agrupamos por grupos y se van dando grupos para que vayan rotando por estos sectores y no haya aglomeración en los diversos sitios donde se está dando la atención. Entonces, este es el modelo que estamos trabajando.
el prenatal que hacíamos lo hemos optimizado mucho más, tenemos más acercamiento, más fidelidad con los pacientes y estamos tratando de que los pacientes no lleguen con mayores complicaciones. En un inicio, cuando nosotros no teníamos la cita presencial, no hemos podido evaluar correctamente a muchos pacientes y han llegado pacientes en momentos que era una placenta previa que no se detectó en su momento y llegaban a la emergencia con los problemas de sangrado o presentaciones anómalas, etcétera, porque no ha tenido una evaluación previa que en las citas presenciales. Ahora en esta nueva etapa que estamos entrando a cuarentena, nuevamente tenemos que seguir dando la atención, pero de una manera mucho más restringida, porque dejar de atender es generarnos problemas. Ustedes han visto que el índice de muerte materna se ha incrementado más que los fallecidos por COVID. Significa que la paciente no fue atendida oportunamente, no se detectó oportunamente su problema, dejaron que avance la patología y terminó en muerte materna. Entonces, este es el modelo que estamos trabajando en la institución, no solamente en prenatal, sino también en ginecología y las otras especialidades en trabajar, orientándose en estos casos en específico. Esta más con todo, la presentación de la experiencia que estamos manejando en el Instituto Materno Perinatal. Muchas gracias. Gracias, doctor Mesa. Felicitaciones. Y ha resaltado usted, pues, la importancia de los protocolos, ¿no? O sea, los criterios de alto riesgo obstétrico, los checklists, la programación, etcétera, cosas que realmente deberían estar puestas en cualquier hospital a nivel nacional. Y ha resaltado también la importancia de la telesalud o la teleconsulta. Y ha mencionado usted la atención primaria, espacios así muy diferentes y muy separados y fragmentados, ¿no? Estancos donde no nos comunicamos y donde no aprovechamos las importancias de algunas innovaciones que hacen otras instituciones. Gracias, doctor Mesa, nuevamente por la experiencia del instituto. Ahora vamos a entrar al tercer conferencista, es el doctor Mauricio La Rosa de los Ríos, que va a hablar sobre evidencia científica actualizada justamente para el tema de COVID y gestación. El doctor Mauricio La Rosa se ha graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pero luego hizo su internado y residencia en el Pennsylvania Hospital de la Universidad de Pensilvania. Sobre los últimos datos que tenemos y la última información que tenemos sobre COVID-19 y durante el embarazo. Para empezar, no tengo ningún conflicto de intereses. Como ya los otros expositores presentaron, a comienzos del año pasado, en enero, febrero, se daban los primeros casos a nivel mundial de COVID-19 y no teníamos datos en ese momento debido a que no habían publicaciones en obstetricia, no teníamos muchos datos sobre cuál era el impacto de la gestación en el COVID-19. Entonces, pero básicamente sabíamos que la mujer gestante desde bien temprano en el embarazo tiene cambios fisiológicos y anatómicos a nivel pulmonar que la ponen en un mayor riesgo de complicaciones en diferentes infecciones. Y esto ya se había visto en otras epidemias, como las epidemias de influenza, de MERS y SARS-CoV-1, en donde las mujeres gestantes tenían un mayor riesgo de cuidados intensivos, de ventilación mecánica y lamentablemente de mortalidad. Pero tomó mucho tiempo poder entender exactamente cuál era el impacto de COVID-19. Hasta el mes de marzo-abril, los primeros estudios que teníamos venían de China, y como pueden ver aquí, se reportaban 17 pacientes, 33 pacientes, y en la mayoría de estos casos, las pacientes tenían una sintomatología leve a moderada, algunos casos de enfermedad severa con admisión a cuidados intensivos, pero al ser comparados a la población general no había un incremento en el riesgo. Y por mucho tiempo, por muchos meses, antes de que llegue lógicamente a nuestros países, se decía que la mortalidad, que no había habido casos de mortalidad materna por este virus. Bueno, lo que sabemos ahora, luego ya de varios meses y bastantes publicaciones, es de que con respecto a la sintomatología, el grupo más grande que ha publicado ha sido el de Zambrano et al. De la CDC, en donde compararon 23.000 pacientes que eran gestantes con
386.000. Y nos dimos cuenta que la sintomatología es bastante parecida entre gestantes y no gestantes, siendo tos, cefalea los síntomas más comunes, mialgias y fiebre luego, y menos común, pero aproximadamente comparable con la población con la población no gestante en edad reproductiva, de disnea y anosmia. Este es un estudio que ha sido publicado recientemente, es el Afsar y et al., que ha sido publicado en el Green Journal en diciembre. Y esto es los resultados del grupo de una corte prospectiva más grande a nivel mundial. Y ese es un estudio, el Priority, el estudio en Estados Unidos. Y lo que se puede ver es que estos pacientes fueron seguidos. Y lo que llama mucho la atención aquí es que si bien la sintomatología, como ya dije, hay falta de aire, hay fatiga, hay fiebre, cuando han seguido estos pacientes por más de 6 semanas, 7 semanas, un 20% de estos pacientes seguían teniendo sintomatología, que llama mucho la atención comparado con otras poblaciones. Ahora, ¿qué se sabe con respecto al curso clínico? Y acá quiero hacer el detalle de que estoy, como referencia, estoy poniendo las fechas, porque para junio del año pasado se decía que la gran mayoría de pacientes era enfermedades leves a moderadas, que sí había un porcentaje de pacientes que tenían enfermedad severa, y que sí existía un grupo de pacientes que tenían una enfermedad crítica, que era aproximadamente un 1.4%, pero que al momento de compararlos no se consideraba un factor de riesgo. Y como el doctor Mesa ya comentó, esto fue cambiando. Y este es uno de los primeros estudios que fueron publicados. Este es un caso que tuvimos aquí en Perú, que fue publicado en el American Journal of Perinatology, donde reportábamos que había una paciente que vino con diabetes gestacional no controlada, con obesidad, y que hizo una enfermedad severa que requirió intubación, requirió manejo de ventilación mecánica, y que tuvo un caso bastante probable de transmisión vertical. Y este caso ha sido citado en muchas guías y en muchos estudios, debido a que fue uno de los primeros casos en donde se demostró y se reportó un caso severo. Ahora sabemos que el porcentaje aproximado de pacientes con enfermedad leve a moderada es de un 80-90%, severo de 10 a 20%, y esto cambia dependiendo de la definición en cada lugar, y crítico de un 1 a 4%. Pero este estudio, que es el que les estaba comentando sobre en la CDC, que es el estudio más grande hasta el momento, demostró que sí existía un aumento significativo de admisión a cuidados intensivos, y esto se da a nivel de todas las diferentes razas. Esto es de la CDC, así que en Estados Unidos, y a todos los grupos etarios, donde las pacientes gestantes, cuando comparamos pacientes de mujeres de edad fértil que están embarazadas o no están embarazadas, el simplemente hecho de estar embarazadas aumenta su riesgo aproximadamente 3 veces de admisión a cuidados intensivos. Los factores de riesgo más comunes dentro de estos también se encuentran diabetes, enfermedad cardíaca y enfermedad pulmonar crónica. Y lo otro que llama mucho la atención es que estas pacientes tienen casi unas 2,5 veces, de 2 a 3 veces más riesgo de ventilación mecánica, de ECMO y de muerte solamente por el hecho de estar gestando. Entonces, esto tuvo un cambio drástico, importantísimo. Esto se dio entre el mes de septiembre, y esta información comenzó a darse entre el mes de septiembre y el mes de noviembre, en donde nos dimos cuenta que la población gestante realmente era una población vulnerable, y que el embarazo era un factor de riesgo por sí solo para una enfermedad más severa, para mortalidad y para cuidados intensivos. Cuando se han tratado de buscar
otros factores de riesgo dentro de la población gestante para una enfermedad más severa, se han encontrado que pacientes que presentan con fiebre o con disnea son los pacientes que más riesgo tienen de enfermedad severa, lo mismo pacientes que vienen con taquipnea, y entre los factores de riesgo o las características de los pacientes, diabetes, enfermedades crónicas, obesidad, son factores de riesgo bastante importantes en estas pacientes para hacer enfermedad. Con respecto al laboratorio, y este es el estudio que presentaba el doctor Mesa, es un estudio, un metaanálisis hecho en Inglaterra, en donde evalúan varios estudios y cohortes, y se dan cuenta que la prevalencia de laboratorios es bastante parecida a la población en general, donde vemos bastante linfopenia, leucocitosis, hay una elevación de las enzimas hepáticas, trombocitopenia y una elevación de la procalcitonina. Pero quiero acá hacer un detalle muy importante, que para el manejo de estas pacientes es importante que tengamos en cuenta que hay otras enfermedades asociadas también al embarazo, como son la preeclampsia, el síndrome de HELLP, que puede confundirse en estos casos. Entonces es muy importante la evaluación. Un tema específico en el grupo obstétrico fue la presencia de asintomáticos. Y una cosa que llamó mucho la atención, y esto empezó cuando empezó la pandemia en Nueva York, se dieron cuenta, publicaron los primeros 7 casos en Nueva York, y lo que llamó mucho la atención fueron que 5 de estos casos fueron pacientes que vinieron con sintomatología, se les hizo el PCR para COVID, salió positivo para el SARS-CoV-2, y esas pacientes fueron aisladas y fueron manejadas de la manera debida. Pero existieron 2 pacientes que fueron admitidos por comorbilidades. Una paciente era diabética, la otra era hipertensa. Para inducción del parto, estas pacientes estuvieron 14 horas o 16 horas en labor de parto, finalmente las 2 requirieron cesárea, y luego, en las primeras 24 horas posparto, estas pacientes hacen una enfermedad severa, requiriendo admisión a cuidados intensivos, y cuando ven retrospectivamente, estas 2 pacientes habían expuesto aproximadamente a 36 pacientes, a 36 personales de salud en ese hospital. Entonces, ahí es donde sale el paper en el New England Journal y se decide y proponen la opción de hacer un tamizaje universal. Y como podemos ver, el tamizaje universal, la prevalencia en el tamizaje universal en pacientes asintomáticos positivos va variando dependiendo de la ciudad y del momento en que se da la evaluación. Como pueden ver, los primeros en Nueva York era de un 13 a un 14%. Esto es distinto, por ejemplo, en estos estudios que se dieron en Italia y en Madrid, y esto se debe a que, como pueden ver, se había hecho ya el confinamiento, los días previos donde se habían hecho confinamiento estricto, y podemos ver que cuanto más confinamiento había, más días de confinamiento habían pasado, menos era la probabilidad de prevalencia alta de virus en pacientes asintomáticos. Entonces, la idea principal del tamizaje universal era poder disminuir el riesgo al personal de salud, lógicamente disminuir el riesgo al neonato y disminuir el riesgo a otros pacientes. Para esto es ideal que se haga con una evaluación de la presencia del virus, y para esto es crucial que se utilice ya sea PCR o antígenos. Este es un algoritmo que es el único básicamente publicado de cómo manejar a pacientes con cómo hacer este screening con pruebas serológicas. Lamentablemente eso es lo que se estuvo haciendo por mucho tiempo aquí, y tiene muchas limitaciones y causa ya sea miedos innecesarios o tranquilidad falsa en el personal de salud, ya que muchos de los pacientes que eran negativos en el screening serológico, muy probable, un porcentaje grande, dependiendo del momento de la pandemia, eran pacientes que tenían virus y que podían contagiar. Entonces, con respecto al COVID y el embarazo, sabemos que sí existe un aumento en el riesgo de parto pretérmino. La gran mayoría de estos pacientes se dan en el parto pretérmino tardío, que se habla entre las 34 y 37 semanas, y la gran mayoría es por un tema iatrogénico, por un manejo ya sea por una decisión médica usualmente asociada a la madre.
hay un aumento en el riesgo de cesárea y hay el riesgo teórico de restricción del crecimiento intrauterino. Este estudio demostró que un porcentaje alto de pacientes, aproximadamente un 16%, tenía un parto pretérmino y un 6% era espontáneo y los otros eran desde el punto de vista iatrogénico o inducido. Este estudio fue un estudio bastante interesante que se comentó bastante en julio del 2020, donde se hicieron evaluaciones histológicas de las placentas y se vio que había una mayor daño a nivel vascular ya en el lado materno y en el lado fetal de las placentas. Y es por eso que se consideran que estos pacientes tienen un mayor riesgo o una predisposición para restricción del crecimiento intrauterino, aunque no hay datos que sean muy consistentes con el tema. Igual se sigue recomendando un seguimiento cercano en pacientes que han estado con COVID. Con respecto a la transmisión vertical, una de las razones por las cuales han habido tantas controversias es porque llegamos a esta pandemia y por los primeros meses no había una definición clara de cómo se definía una transmisión vertical. Y esta es la que usualmente la que ahora se están usando en la gran mayoría de artículos, en donde la detección del virus se debe hacer por PCR en el cordón umbilical o en la sangre del bebé durante las primeras 12 horas o en el líquido amniótico. En marzo, hasta ese momento se decía que no había transmisión vertical. En marzo aparecieron estos primeros estudios en que encontraron inmunoglobulina M en el bebé, y si bien era sospechoso, no era, sabemos que hay un margen de error en estas pruebas y que probablemente podía ser un falso positivo y no era criterio para el diagnóstico de transmisión vertical o intrauterina. Como ya les dije, este es el estudio que presentamos, que fue por mucho tiempo fue el caso de PCR neonatal más temprano registrado a nivel mundial, en que conseguimos el PCR a las 16 horas. Lamentablemente por los algoritmos del MINSA no se podían hacer desde antes. Y fue hasta julio y mayo que se dieron los primeros casos de transmisión vertical. El primer caso fue en Canadá, donde el bebé tuvo PCR positivo al momento de nacer, a los 2 días y a los 7 días, y luego un estudio que fue aún mejor descrito, que fue publicado en Nature en julio, por Vivanti y su grupo, un grupo francés, donde encontraron que el bebé había tenido PCR en las diferentes cavidades en la placenta, a nivel rectal, nasofaringio. Entonces, esto fue una demostración. ¿Qué sabemos hasta ahora? Es un artículo que ha sido publicado, un metaanálisis que ha sido publicado la semana pasada, en donde luego de hacer una evaluación de diversas cortes, se sabe que es posible que sí ocurre la transmisión vertical, pero que usualmente ocurre al final del embarazo y en personas que presentan enfermedad severa. Aproximadamente, lo que denomina este grupo es que aproximadamente es 16 por cada 1.000 nacidos con COVID, y las dos razones principales por las cuales no es común es una, porque la gran mayoría de pacientes que tienen enfermedad, que hacen COVID durante el embarazo, no hacen enfermedad severa, y en estas la viremia es baja, y por otro lado, los receptores de la enzima de angiotensina tipo 2, que es la que utiliza el virus para entrar a la célula, no son muy prevalentes en la placenta hasta finales del embarazo. Con respecto al manejo, se sabe que queda aún más claro cada día que el manejo debe ser desde un punto de vista multidisciplinario, y que el manejo de las pacientes obstétricas debe ser, fuera de algunos detalles, un tema debe de darse se debe de manejar de la misma manera que en cualquier otro paciente. Las cosas que se recomiendan es el Q-SOFA, que sea aún más frecuente en estas pacientes por la probabilidad de deterioro. Se recomienda que sea cada 4 horas o dependiendo, o más frecuente si es que la paciente tiene una enfermedad más severa. Los cambios específicos debidos a los cambios fisiológicos que se dan durante el embarazo es que
debido al aumento en el consumo de oxígeno por los cambios fisiológicos maternos, además de la presencia del feto, requieren que estas pacientes tengan una saturación de oxígeno por encima del 95%, una presión arterial de oxígeno por encima del 70 milímetros de mercurio. Como ya les expliqué, existen varios cambios a nivel fisiológico, sobre todo se aumenta el volumen tidal, y si bien la respiración por minuto, la frecuencia respiratoria no cambia, la respiración por minuto sí cambia, y esto hace de que la paciente entre en una situación de alcalosis respiratoria durante el embarazo, que es un cambio común y fisiológico. Esto hace también que la presión arterial de oxígeno aumente y la presión arterial de CO2 disminuya en el embarazo. Y esto se da durante todo el embarazo y es muy importante el momento que manejamos pacientes gestantes críticamente enfermas. Con respecto al tratamiento del COVID-19... 5 minutos, doctor Mauricio. Muchas gracias, doctor. Con respecto al tratamiento... lamentablemente, y como ya lo dijeron el doctor Matsumura, el doctor Guzmán y el doctor Mesa, muchos de estos estudios no han incluido pacientes gestantes. Sabemos que en el estudio Recovery, que fue publicado en el New England Journal of Medicine, demostró que el dar dexametasona en pacientes que requieren oxígeno o que están con ventilación mecánica disminuye su riesgo de mortalidad. Bueno, en ellos incluyeron, de todos los miles de pacientes que incluyeron 6 pacientes gestantes. Lo que se recomienda actualmente es que estas pacientes reciban, ya sea o el mismo tratamiento con las mismas indicaciones, que son dexametasona de 100 miligramos una vez al día por 10 días, o por el riesgo que existe de la dexametasona y la betametasona de ser transmitida, de que cruce la barrera placentaria. Lo que recomiendan muchos grupos, y acá pongo este algoritmo, es que se dé la maduración pulmonar, que usualmente damos de 6 miligramos 2 veces al día en pacientes por 48 horas, y luego pasarlo a un esteroide que no cruce la barrera placentaria. Y esta usualmente es la metilprednisolona, que no tiene un impacto, no es transmitido al feto. Con respecto a la anticoagulación debe de ser dada de manera profiláctica en toda paciente que tiene factores de riesgo, inmovilidad o que tiene una enfermedad crítica durante la gestación, y esto se puede prolongar hasta 6 semanas posparto dependiendo de los factores de riesgo. El uso de remdesivir se utiliza en Estados Unidos, si bien estos pacientes no fueron incluidos en el estudio original. Con respecto a la ventilación mecánica son las mismas indicaciones con algunos cambios en específico cuando hablamos de ARDS o de síndrome de distrés respiratorio agudo, en donde la presión pico, la presión palato usualmente está un poco más elevada en el embarazo y en el posparto, entonces hay un poco más de margen de error al momento de manejar el ventilador mecánico. Y con respecto a pronación, se puede hacer pronación durante el embarazo lógicamente tiene sus dificultades, pero puede ser realizada. Eso es un manejo un algoritmo para el manejo de hipoxemia refractaria, que puedo darlo si es que llegan las preguntas luego. Con respecto al anteparto, los esteroides para maduración pulmonar no hay ningún problema, los tocolíticos tampoco y el sulfato de magnesio tampoco. El parto, esto ya ha sido descrito anteriormente, pero el hecho de una paciente tener COVID no es una indicación ni para parto ni para un parto por cesárea. Con la anestesia se debe usar la anestesia epidural siempre que sea posible, ya que la intubación y la anestesia general trae hay mayor riesgo de complicaciones durante la gestación. Sedación y becurona se puede usar sin ningún problema. Con respecto a la lactancia, si bien ha sido descrito algunos casos de PCR positivo en leche materna, no ha habido ningún estudio que demuestre cultivos positivos, y por eso todas las diferentes sociedades recomiendan que se siga dando de lactar. Y con respecto a las vacunas, disculpen que estoy corriendo, pero esto era lo que quería llegar. Las vacunas, lamentablemente, en todos los estudios hechos en Estados Unidos, en Europa y actualmente en el país, embarazo sigue siendo un criterio de exclusión. Y
esto tiene un impacto muy negativo. Tanto las diferentes instituciones a nivel de Norteamérica y Europa y nosotros acá en el Perú, siendo uno de los pioneros a nivel latinoamericano, estamos pronunciándonos para que las pacientes gestantes, si bien no hay estudios hasta el momento, que estas pacientes puedan acceder en cualquier momento, en cualquier fase de la vacunación, que puedan acceder a ser vacunadas y que la decisión de vacunarse o no sea de la misma paciente luego de hablar con su médico y que se les explique. Sabemos que han habido situaciones desde los años 50 que lamentablemente han tenido un impacto bastante negativo en lo que es investigación, sobre todo investigación de drogas en el embarazo. La talidomida fue una de las causas principales por las cuales se decidió poner todas esas restricciones al momento de incluir pacientes gestantes, pero lamentablemente esto es algo que vemos en todos los estudios. Pacientes que tienen o enfermedad muy crítica, o tienen alergia al medicamento, o están embarazadas. Y lamentablemente esto, si bien pensamos que estamos cuidando a estas pacientes, no lo estamos haciendo. El hecho de excluir pacientes gestantes durante estos estudios no protege a la gestante en sí, sino que la pone en un riesgo luego de falta de información. Y esto es algo que está tomando bastante vuelo en diferentes países y que se está luchando, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal está activamente luchando para que las mujeres gestantes con el debido proceso puedan ser incluidas en todos esos estudios. Y no cuidar a la paciente al sacarla de la investigación, sino con la investigación. Quiero acabar solamente con esta frase de Leonardo da Vinci que decía: ninguna investigación humana puede ser llamada ciencia real si no se puede demostrar matemáticamente. Muchas gracias, disculpen por haber corrido los últimos minutos. Gracias, doctor La Rosa. Ha sido muy interesante la actualización que nos ha puesto sobre, digamos, el embarazo y la infección con el virus. Quiero decirle, como lo que mencionó al final, hoy día, 27 de enero, ha salido un comunicado de EICO con la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana, en que, digamos, opinan diferente que la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud había dicho que estas vacunas modernas mejor todavía mantenerlas sin inmunizar a las gestantes. Sin embargo, estas dos sociedades insisten en que sí es seguro y que debería serlo. Así que coincide totalmente con lo que he expresado por el doctor La Rosa, y esto es una noticia de hoy día, de una reunión conjunta de hoy día. Lo otro es, habló sobre el tamizaje que se hace en las gestantes ¿cómo se llama?, en su hospital o en los hospitales, o el consejo que se da. La pregunta acá es si en el Instituto Nacional Materno Perinatal se hacen pruebas rápidas para el COVID en la cita presencial, 1. Y 2, ¿qué pruebas, si es que se hace alguna, en el trabajo de parto o en la cesárea? ¿Ya? La otra pregunta, o sea, son dos, con respecto a las pruebas, es una anotación de nuestro amigo el doctor Tábara, que menciona que los nacimientos han disminuido durante el año 2020. Y se pregunta esto, ¿es que ha habido abortos y por ello han disminuido? ¿Ha habido más abortos o por ello ha disminuido? Los datos que tenemos es que más bien los abortos se redujeron con la cuestión de la pandemia, ¿no? Y más bien hay más partos de embarazos no deseados. Pero bueno, el que va a contestar es usted, doctor Mesa. O que el confinamiento disminuyó las relaciones sexuales, ¿no? Y por lo tanto la posibilidad de embarazo. Para el doctor La Rosa, dice, se ha visto que hay aumento del síndrome antifosfolipídico y también usted ha mencionado el RCI, ¿no? Entonces, dicen, ¿no se podría poner a este COVID-19 dentro del TORCH, ¿no? Ya que hay, digamos, algunas cosas que lo relacionan. Ese es uno. Y lo otro es la pregunta que se venía de cajón, doctor La Rosa, es la ivermectina en el primer trimestre. Sí. Ahí los dejo. Mesa primero.
Muy bien. Gracias, doctor Guzmán. Interesante las preguntas. Y respecto a las pruebas para atender a un paciente. Fíjese que cuando nosotros empezamos las teleconsultas y mientras estamos en teleconsultas, tranquilos, la situación se presenta cuando los pacientes empiezan la atención presencial. En esa época le estoy hablando a mes de agosto, y era costumbre en las emergencias de los hospitales que cuando venían a atender un paciente, le hacían la prueba. Conocían o no atendían la emergencia obstétrica. ¿Qué pasaba? Se complicaba más la paciente. ¿Ok? Pero la norma que había establecido el Ministerio de Salud era que las pruebas rápidas solamente debían ser cuando el paciente se iba a internar dentro del hospital para determinar si iba al área COVID o al área no COVID. ¿Ok? Pero los hospitales lo tomaron como era hacerles a todos y determinar si lo atiendo o no lo atiendo. Esa situación se me trasladó a consulta externa y decía, no, para atender a la paciente debe tener su prueba COVID. En un inicio, para que empecemos a trabajar, aceptamos. Pero luego hubo un documento del Ministerio de Salud que nos recordó, no, las pruebas solamente para los pacientes que se hospitalizan y suspendimos el hecho, ya estamos hablando del mes de noviembre, tomar pruebas COVID al paciente para la atención en consulta externa. Lo que se le recomendó a los médicos es mejorar todas las medidas de protección personal y que cumplan las reglas de bioseguridad. ¿Ok? Entonces, a partir de este mes ya no pedimos prueba COVID para atender a los pacientes en consulta externa. Ahora el Ministerio de Salud, con las pruebas antigénicas que han venido, ha recomendado solo la prueba se toma pacientes que tengan sintomatología. ¿Ok? Entonces estamos ahí. La recomendación que tenemos en el hospital es toda paciente que estamos atendiendo son pacientes posiblemente contaminantes y hay que cuidarnos nosotros. Ya no podemos saber si será o no será. Es mejor que cada uno se proteja y que utilice todos los medios de protección y que las instituciones le den los medios de protección para que nuestros trabajadores, nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud estén protegidos en la atención del paciente. Ese respecto a la pregunta de las pruebas y si es requerido o no. Casos positivos solamente lo que tenían de métodos debe haber bajado tremendamente. Adelante, doctor La Rosa. Bueno, para empezar, la pregunta de si debería cuál es el impacto de este virus en el feto y si este debería ser incluido como parte del grupo TORCH. Primero que no queda muy claro, como dijimos, es probable que haya una transmisión intrauterina. Si es que se da la transmisión intrauterina, lo más probable es que ocurra al final del embarazo, porque ahí es cuando es un poco más prevalente, ya sea la enfermedad severa en la mujer gestante y la prevalencia de receptores de la enzima angiotensina tipo 2. Entonces, eso por un lado. No es muy probable que se dé la transmisión. Lo que se sabe es que no hay un aumento en el riesgo de aborto, no hay un aumento en el riesgo de malformaciones, y esto hace de que aparentemente no ser teratogénico, no tener un impacto de teratogenicidad, probablemente no va a ser incluido en este grupo de infecciones en el embarazo. Sí se sabe que han habido casos, y esto todavía no queda claro, y ya llevamos un año de investigación y todavía no queda muy claro, hay casos que se han reportado de síndrome de HELP bastante temprano, en la semana 23, 24, y casos de preeclampsia severa también bastante temprano, al comienzo de la semana 21, 20, en pacientes con COVID. Lo que no se ha podido, si bien estos han sido casos reportados, no es que exista un aumento en el riesgo de preeclampsia que se haya podido demostrar. Y como ya les dije, si bien hay bastantes cambios a nivel placentario que se han evaluado en diferentes estudios histopatológicos, esto no se ha trasladado de una manera tan clara a nivel clínico. Entonces, definitivamente, y no digo que no se deba hacer un screening seguido en estas pacientes y deben de ser consideradas pacientes de riesgo para hacer un seguimiento clínico de evaluación de
riesgo o de diagnóstico para restricción del crecimiento intrauterino y para preeclampsia, pero no ha sido demostrado que aumente de una manera significativa ninguno de los dos. Entonces, eso por un lado. El problema mayor del virus no es a nivel fetal. Y si bien a nivel fetal debemos de tener debemos de tener los cuidados necesarios, esta es una enfermedad en la que nos tenemos que enfocar en la madre. Y la madre sí tiene mayor riesgo de admisión a cuidados intensivos, ventilación mecánica y mortalidad. Entonces, es importantísimo que esto quede definido, porque este es el punto principal, y he dicho todo eso para hablar sobre las vacunas y la necesidad que las vacunas sean disponibles, porque estas mujeres tienen mayor riesgo y deberían de ellas poder tomar la decisión de disminuir este riesgo de mortalidad y de enfermedad severa mediante la vacuna. Pero voy a responder eso en un segundo. Con respecto a la ivermectina, los estudios de ivermectina que se han dado en el embarazo se han dado en estudios en África como tratamiento antiparasitario, y los estudios que fueron dados, como ocurre en todos los estudios, o la mayoría de estudios randomizados, las gestantes fueron excluidas, pero siempre ocurre de que aparece por ahí un porcentaje de mujeres que tomaron el medicamento y luego se dieron cuenta que estaban embarazadas. No aparenta tener un impacto negativo a nivel fetal. Habiendo dicho esto, que aún trae mucha controversia, la recomendación, sobre todo en situaciones de embarazo y de gestación, estas recomendaciones deben de ser basadas en evidencia, y hasta que no haya una evidencia sólida sobre el uso de este medicamento para este virus en específico durante la gestación, deberíamos de tomar con mucho cuidado el hecho de indicarlos en estas pacientes. Como ya les dije, la poca data que existe no ha demostrado que aumente, que tenga un impacto negativo en el embarazo, pero son casos aislados que se dieron de casualidad durante un estudio randomizado en África. Entonces, hay que poner todo sobre la mesa cuando discutimos con nuestros pacientes. Con respecto a la vacuna, hay diferentes tipos de vacunas que se están desarrollando. La vacuna que es la que mejor eficacia tiene hasta el momento son las de ARN mensajero. La forma en cómo entra el ARN mensajero entra en la célula, se producen los anticuerpos y el ARN mensajero desaparece. Entonces, teóricamente, el riesgo de alguna patología o de algún impacto en el bebé es bastante poco probable, el riesgo de que esto tenga un problema, que cause un problema al feto sería bastante sorprendente. Lamentablemente, y vuelvo al punto, aunque suene repetitivo, esto es lo que ocurre cuando excluimos pacientes gestantes de estudios de investigación. No tenemos los datos para poder hablar con los pacientes. Lo que sabemos es que estas vacunas disminuyen la mortalidad, y que las mujeres gestantes tienen mayor mortalidad y mayor probabilidad de hacer enfermedad severa. Entonces, así es como se debe de discutir el caso con la mujer gestante, y la mujer gestante debe tomar la decisión, pero las vacunas deben de estar disponibles para esta paciente en cualquier momento de la gestación o de la lactancia, y no excluirlas de los programas de vacunación simplemente porque están gestando. Con respecto a en qué momento del embarazo se deben dar, se pueden dar básicamente en cualquier momento del embarazo. Lógicamente todavía no existen ningún estudio randomizado de cuándo es mejor darlo, pero lo que sí se recomienda es que no se dé dentro de 2 semanas al mismo tiempo que cualquiera de las otras vacunas que usualmente damos, que son la influenza y el Tdap para difteria.
eso es lo que se recomienda. Con respecto al ROGAM, para las pacientes que son RH negativo, no hay ningún tipo de reacción adversa, entonces las pacientes pueden recibirlo al mismo tiempo si desean, pero lo que se recomienda es sobre todo que no haya esta interacción de que se den 2 de las vacunas tan cercanas, ¿no? Sino que se esperen un poco más de 2 semanas usualmente. Gracias, doctor. Sí, el RNA mensajero, los ribosomas son los que se encargan después, el RNA desaparece. Y con respecto a la ivermectina, el criterio obstétrico es siempre, menos es mejor en un embarazo, o sea, mientras menos medicina se dé en un embarazo es mucho mejor, ¿no? Yo no sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para que la haga en voz alta. Sí, Azucena, ¿estás? Sí. Yo quería preguntar si hay una estadística de neonatos con COVID. Buena pregunta, Mauricio. Y también Lucho, ¿no? Porque ustedes tienen buen volumen ahí. Sí, con respecto a... Sí han habido estudios que se han ido publicando a nivel internacional sobre diferentes poblaciones neonatales. Si bien la parte neonatal no quiero decir que es mi área de expertise de ninguna manera, pero sí sabemos que hay un grupo de pacientes neonatológicos que presentan COVID y la sintomatología usualmente no es tan severa como en otras poblaciones. Definitivamente es un grupo vulnerable que tenemos que cuidar y que tenemos que manejar y seguir de manera cercana. Y me imagino que cada institución está haciendo el seguimiento de sus pacientes a nivel local. Pero no sé, el doctor Mesa puede comentar más sobre el instituto. Ok, al respecto nosotros, por ejemplo, le puedo comentar lo siguiente, que en el año 2020, pruebas rápidas en gestantes y puérperas hemos tenido alrededor de 5.700 pruebas positivas. Y en neonatos nos ha salido positivo 250, según los datos que yo tengo acá referidos. Entonces, y generalmente son los neonatos que han tenido, justo de las madres que salían positivas, mayormente le hacían a los neonatos las pruebas, y solamente nos salieron estos casos. Ahora, pero sí, por la forma que se toma la prueba, etcétera, no podemos determinar de eso de transmisión vertical, porque hay que hacer un estudio mucho más estricto de seguimiento y todo lo demás. Entonces, solamente como datos tendrían eso. ¿Por qué no? Sí se puede colocar antes, pero ¿por qué no se coloca? Por la cuestión de que si usted vacuna a una paciente y termina en aborto, se pierde la gestación, inmediatamente le van a echar la culpa a la vacuna. Entonces, para evitar eso, pasar a las 22 semanas. Y hay una vacuna que es la DPTA, que es para la pertusis y tétanos, que se coloca en la semana 28. ¿Por qué en la semana 28? Porque el efecto no lo queremos sobre la madre, sino más bien que se generen anticuerpos y que pasen al feto. Entonces, por eso a partir de la semana 28 se coloca ese tipo de vacuna. Entonces, en vacunas se tiene bien claro en qué momento vacunar y qué tipo de vacunas debe recibir la paciente gestante. Muy agradecido, doctor Mesa, por su aclaración en ese punto, muy interesante. Bien, yo creo que hemos llegado al término de una jornada muy interesante también, un conversatorio ha sido muy actual. Agradezco yo tanto al doctor Matsumura, al doctor Mesa, como al doctor Mauricio La Rosa por, digamos, las exposiciones y habernos mantenido dentro del tiempo que teníamos para ser un conversatorio muy específico y claro. Yo ahora me despido de todos ustedes, les agradezco. Colegas, dignas autoridades que nos han acompañado, doctor Matsumura, muchísimas gracias por esta brillante coordinación. Al doctor Mesa me ha dejado verdaderamente admirada la forma como lleva a las gestantes y su control que han tenido debidamente organizado y que muchos no sabemos que es así. Entonces, creo que en este caso, si ustedes así lo permiten, la Academia de Cirugía, en conjunto con la sociedad, deberíamos dar un comunicado, un manifiesto, hacer conocer a la comunidad
hacer conocer a las gestantes, no solamente a las que se acercan al instituto, sino a todas, que existe este control. El Instituto Perinatal está haciendo el control y que esa misma técnica la están haciendo ustedes en las consultas privadas, lo cual lleva a un final feliz del embarazo. Yo la verdad estoy muy, muy, muy admirada, agradecida al doctor La Rosa por la forma como se ha llevado también toda esta conferencia de vida ordenada. Nos han aclarado una serie de cosas sobre los embarazos y nada más que decirles gracias y esperemos que esta magnífica conferencia podamos repetirla en algún momento y despedirlos con un hasta pronto. Próximo miércoles una conferencia muy interesante que los invito a que nos acompañen. Doctores, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias.